Bien, tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarles en esta tarde. En este momento me encuentro con un amigo quien formó parte del conflicto armado en El Salvador de los años 1980 a 1992. Él nos va a relatar una breve historia como introducción de lo que fue su vida dentro del conflicto armado que se vivió en ese entonces. Sí, muy buenas tardes. Soy veterano del conflicto armado, veterano de guerra de parte del ejército, de la cual se vivió en un tiempo, para empezar, fui voluntario, quería conocer lo que era la vida militar y así fue como formé parte del ejército. Sí, como les decía anteriormente, nadie me forció, fui voluntariamente a presentarme al cuartel y a la edad de 18 años yo ingresé al ejército, viviendo el conflicto armado 2 años, 80-82, de la cual pues me retiré porque por ser hijo único mis padres me decían que me saliera porque, ustedes saben los padres como son, más que yo era hijo único y fui baleado en el conflicto armado y obedeciendo pues a mis padres, pues yo fue que me retiré de las filas del ejército. Mientras formó parte del conflicto armado, ¿se le violentaron algunos de sus derechos como persona o no se le violentó ningún derecho? Pues en ese momento no se violentaban los derechos de la persona, aunque ya existían los derechos humanos, pero no se violentaban, porque la verdad es que era una guerra la que se vivía y en ningún momento se violentaban los derechos. Hasta la actualidad pues los derechos humanos existen. Usted como persona que fue parte del conflicto armado, el gobierno actual o anteriores han hecho algo para poder compensar la situación que vivieron en ese entonces, ya sea que ustedes hayan sufrido algún daño físico, psicológico. ¿Hay alguna compensación de parte del gobierno? Sí, hay unas organizaciones de las cuales por lo menos tenemos el instituto que vela por nosotros por una mínima ayuda, pero de las cuales pues nos sirve porque es de esa forma como nos compensan el sacrificio que nosotros hicimos en ese tiempo en el conflicto armado, ¿verdad? Ahora, anteriormente los gobiernos anteriores pues solo mencionaban y nunca cumplían, ¿verdad? Buenas tardes, estamos en este momento con un señor que vivió durante su juventud el conflicto armado y nos va a brindar una experiencia personal. Buenas tardes, pregunte usted qué es lo que quiere saber y voy a ver qué le puedo contestar. No viví el conflicto armado porque he vivido siempre en esta zona donde el conflicto no tuvo un mayor auge, no fue muy fuerte como en la parte de Oriente, pero sí nos enterábamos de noticias. A pesar de que vivíamos acá, nos dábamos cuenta de lo que vivía el país en ese tiempo. ¿Qué edad tenía usted durante el conflicto? Entre 17 y 18 años. ¿Alguna vez lo paró el ejército, por ejemplo, o se lo trató de llevar la guerrilla? O también nosotros hemos escuchado, generación que no vivimos durante el conflicto, de que a los muchachos se lo llevaban. Dice que en esta zona la guerrilla no secuestraba jóvenes. Aquí la mayoría de jóvenes siempre buscaron servir en el cuartel su tiempo, ya sea el tiempo obligatorio que le llamaban, que era de 2 años, y los jóvenes seguían. Cuando les gustaba esa vida, pues seguían ahí haciendo mucho más tiempo. Yo en mi caso, en lo personal, pues nunca participé ni en la guerrilla, porque no me llamaba la atención, y tampoco en el bando militar. Nunca fui una persona que me llamara la atención. Me dediqué a trabajar en otras partes y no participé en ninguno de los dos bandos.
Sin embargo, viajaba mucho en los buses y en donde quiera habían retenes, cada 2-3 kilómetros habían retenes militares, donde bajaban a toda la gente, los registraban para que no anduvieran armados, que no anduvieran, en ese tiempo se ocupaba mucho, agarraban gente porque destruía material e información guerrillera, donde engañaban a la gente para que se uniera a ellos, y buscaban clases de información así, y algunas veces detenían a personas. Vi en algunas ocasiones en los retenes que los soldados detenían a personas y los dejaban ahí. No sé qué pasaba con ellos porque toda la gente se subía al bus e iba a sus destinos y no se sabe qué pasaba con esas personas. Pero sí, algunas veces los detenían y los llevaban quizás al cuartel, los investigaban, no sé qué pasaba. ¿Considera usted que en el país se violentaron los derechos humanos durante el conflicto? Durante el conflicto no habían derechos humanos. Quizás existían algunas otras instituciones que se dedicaban a velar por el bienestar de las personas, pero no en sí derechos humanos. Parece que apareció esta institución después de los acuerdos de paz, que parece que fue como en el 92, si no recuerdo. Entonces, pero mucha gente sufrió, la guerrilla hacía cosas que al parecer dañaban mucho la integridad de las personas. Pues de Oriente vino mucha gente a la zona de acá de Occidente a vivir porque no soportaba el asedio de la guerrilla que les secuestraba a sus hijos, se los obligaba a involucrarse en sus grupos guerrilleros, y la gente emigró para esta zona, mucha gente quizás para Estados Unidos, abandonaban sus casas, y así es como mucha gente vino a radicar en esta parte del país por el conflicto que se vivía en la zona de Oriente. La guerra era muy fuerte, donde si no te hacías del lado de la guerrilla, pues te amenazaban, o quizás se oía que hasta mataban a la gente de jóvenes porque no se metían a participar en los grupos de ellos. Díganos, durante el conflicto armado, ¿la gente podía expresar sus opiniones a favor o en contra del gobierno sin temor a represalias? Pues no podía expresarse libremente porque tenía temor de la Fuerza Armada. Usted no sabía si al hablar algo en contra de la Fuerza Armada, un vecino podría estarlo escuchando y ese mismo vecino podría mal informarlo con la Fuerza Armada, porque en ese tiempo había gente que se dedicaba a eso, a malinformar a la comunidad, a cualquier persona que hablara en mal de la Fuerza Armada. Entonces no lo podrían. Hubo gente que desaparecía, lo llegaba a traer la Fuerza Armada, lo desaparecían y amanecían muertos en cualquier lugar. Eso era muy común en nuestra zona, habían muchos muertos. No sabía la gente por qué razón los llegaban a sacar de su casa y amanecían muertos el siguiente día o a la semana, dependiendo qué información querían obtener de él. Así quizás lo torturaban, quizás, qué sé yo, pero amanecían muertos. No había libre expresión, usted no podía hablar libremente de lo que pensaba, porque el régimen militar era muy fuerte y dominaba a nivel nacional todos los lugares. ¿Considera que posterior a los acuerdos de paz, los gobiernos han restituido el daño en los derechos a las personas? Restituir los derechos, no. O el daño que se hizo en tiempo de la guerra, pues que permanece con la gente que lo sufrió, pero quizás por las instituciones que surgieron, hubieron cambios, pero otra clase de política nació y ahora se vive diferente, pero el daño que se hizo en ese tiempo sigue estando ahí. No hubo mayor restitución por los daños que se le hizo a esa clase de gente, y pues cambios no han habido mucho. Seguimos viviendo igual, pero con temores siempre, pero cambios falta que esperar. Dice que actualmente se escucha que hay instituciones que defienden los derechos de las personas
pero creo que todavía no es suficiente. Falta mucho porque todavía las personas se quejan porque no les resuelven como las personas esperan que les resolvieran sus problemas.